Bueno, ahí empecé a grabar la clase. Vamos a hacer la presentación. Perfecto, ¿se ve bien ahí? Sí, Bueno, entonces arrancamos. Nosotros habíamos llegado, vamos a hacer un repaso rápido, ¿sí? Vimos los componentes, vimos que es informática, estuvimos viendo que es una computadora, cómo se compone, ¿sí? Estuvimos viendo que es un programa, que también es similar y tenemos el mismo término para las aplicaciones. También vimos cómo son los componentes internos, que se dividen en dos grandes partes, la parte física o tangible que es el hardware y la parte lógica o intangible que es el software. Analizamos primero el hardware, ¿sí? Vimos cómo estaba estructurado, cómo era la estructura del hardware, que tenía una unidad central de procesos, que era el cerebro. Tenía memorias, ¿sí? Que cada memoria cumplía una función, había dos tipos de memoria, y los dispositivos de entrada-salida. Fuimos analizando cada uno de ellos, ¿sí? Donde vimos los módulos que tiene, ¿sí? En el caso del CPU, qué módulo tiene el CPU, en el caso de las memorias, qué tipos de memorias hay, cuáles son y para qué sirven cada una, ¿sí? Vimos también distintos tipos de medidas, ¿sí? Las medidas de los sistemas en particular, ¿sí? Que son bits, que es el bit, que es la mínima unidad que se utiliza dentro de una computadora, un celular, un dispositivo electrónico, ¿sí? Un byte que es agrupar 8 de esos bits que puede equivaler a un carácter, ¿sí? Pues una letra, un nombre, un signo, y las distintas unidades de medida. Vimos que es la memoria principal, qué tipos de memoria principales existen, que en general la más importante y la que generalmente utilizamos es la memoria RAM, ¿sí? Que es donde se guardan y donde se ejecutan todos los programas que se cargan dentro de un dispositivo electrónico. Después vimos que la memoria secundaria es la memoria en la cual nosotros guardamos la información, ¿sí? Como pueden ser discos duros, discos ópticos, memoria flash, como pendrive, memory card, etcétera, ¿sí? Son mucho más lentos en velocidad con respecto a cómo el procesador accede a ellas, pero tienen más capacidad en general para poder guardar información. También vimos todas las unidades de entrada-salida, que serían también llamados periféricos, ¿sí? Que los periféricos son los dispositivos con los cuales nosotros interactuamos con ese dispositivo, ¿sí? Dijimos que en el celular, por ejemplo, tenemos unidades de entrada-salida como es el Wi-Fi, el Bluetooth, ¿sí? Generalmente todas estas unidades que antes eran a través de cable, cuando fue evolucionando la tecnología, ahora las tenemos a través de manera inalámbrica, ¿sí? Sin la necesidad de un cable, sino que por distintas tecnologías que nos permiten conectar muchos dispositivos de afuera hacia un dispositivo, por ejemplo, no sé, los AirBuds en un celular o conectar también un teclado y un mouse a través de Bluetooth a una computadora, ¿sí? Digamos, hay un montón de cuestiones que ya pasaron de ser unidades de entrada-salida cableadas a ser inalámbricas. Después vimos que el hardware tiene un montón de puertos de comunicación, que esto más que nada era en los dispositivos viejos, ¿sí? Donde teníamos, por ejemplo, muchos puertos de conexión, ¿sí? Si queríamos conectar una impresora necesitábamos un puerto particular, si queríamos conectar un mouse un puerto particular. Hoy ya casi todo viene inalámbrico, ¿sí? Ya podríamos decir que teniendo la posibilidad de una antena Wi-Fi dentro de un dispositivo, podremos comunicarnos con impresoras, si es que compramos una impresora Wi-Fi, con los puertos del mouse, el teclado, un parlante. O sea, ya hoy todos estos puertos de comunicaciones que existían antes en las computadoras, como que dejaron un poco de estar y de ser por la cuestión justamente de que todo tiende a ser inalámbrico, ¿sí? Por la evolución de la tecnología. Y vimos también estos tres bloques cómo se interconectan entre sí, ¿sí? Cómo el cerebro es el que controla en qué momento va a ir a la memoria principal, que es donde habíamos dicho que están los programas cargados, ¿sí? Todos los programas que están en ejecución. Programas hablamos de aplicaciones, ¿no? No solamente programas. Como por ejemplo ustedes tienen el WhatsApp en su celular. Bueno, el WhatsApp está cargado en la memoria principal, en la memoria RAM, ¿sí? Para que pueda estar funcionando. Y la CPU, que es el cerebro, va a estar justamente preguntándole a la aplicación si tiene notificaciones, si tiene que hacer algo, está constantemente haciendo procesos y preguntando a todas las aplicaciones que están corriendo dentro del dispositivo, ¿sí? Y le da lugar a cada una de las aplicaciones, ¿sí? Primero pregunta a WhatsApp, después pregunta a Instagram, después pregunta, no sé,
a Facebook, ¿sí? Va preguntando a todas las aplicaciones abiertas a ver si hay algo nuevo. Y si hay algo nuevo, hace un aviso para que nosotros la podamos ver, ¿sí? ¿Cómo se alimenta eso? Nosotros para poder utilizar esa aplicación, por ejemplo, que es WhatsApp que está en la memoria principal, necesitamos de Internet, que la Internet la conseguimos a través de los sistemas de entrada y salida, ¿sí? Entonces, este conjunto de herramientas sería el funcionamiento básico a través de diagramas de una computadora, un dispositivo, un celular, lo que fuese, ¿sí? Donde en este sistema tenemos todo lo que ingresa y sale de nuestro dispositivo, Wi-Fi, Bluetooth, etcétera. En la CPU es el cerebro que va a manejar todo y la memoria principal es donde se van cargando las aplicaciones para que puedan correr dentro del dispositivo, ¿sí? Eso sería como una especie de resumen de lo que es el hardware, ¿sí? Que estuvimos analizando más a fondo y viendo bien las puntualidades en la clase anterior. Después dimos una pequeña explicación del software, ¿sí? Que el software es la parte intangible. ¿Qué es eso? Que es algo que no se puede tocar, como por ejemplo una pantalla, ¿sí? El software es algo que está dentro de la computadora y es lógico porque es un programa que corre a través de un hardware, ¿sí? Pero por ejemplo, el Chrome o el WhatsApp no se puede tocar, ¿sí? Es un programa, es algo que está dentro, que se utiliza, pero no es físico, ¿sí? Dijimos que había tres tipos de software. El primero es sistema operativo, que es la plataforma. Ahora vamos a ver, igual vamos a explicar algunos tipos de sistema operativo. El de aplicación y el de programación. Los sistemas operativos dijimos que, vamos a poner algunos ejemplos, en los celulares teníamos, en las máquinas tenemos Apple, ¿sí? El sistema operativo de Apple, el sistema operativo de Linux y Windows, que es el sistema operativo de Microsoft. En los celulares tenemos iOS, que es el sistema operativo de Apple, Kubuntu, que en su momento estaba, que es de Linux, que ya no existe más, y Android también es de Linux, que es el más utilizado en los dispositivos móviles hoy. Ustedes cuando aprenden el celular, les aparece qué cosas hacer. Directamente una pantalla donde tienen iconos y van apretando dependiendo qué aplicación ustedes quieren abrir. Bueno, esa plataforma en la cual ustedes pueden ir buscando qué programa abrir o cómo ir navegando a través de su celular, es el sistema operativo. Es de qué manera nosotros, porque el hardware está todo adentro, ¿sí? No sabemos qué hardware tenemos. ¿Por qué? Porque el celular vemos solamente la pantalla, un conector y la carcasa de atrás con una cámara. Pero todo adentro del celular tiene todo el hardware, lo que son memorias principales, el CPU, ¿sí? Todo lo que es dispositivos tangibles están adentro. Y todo lo que es software son los programas. ¿Y cómo accedemos a los programas? A través de un sistema operativo, ¿sí? Es que es la plataforma que, si ven en distintos celulares, pueden tener distintos tipos de Android, ¿sí? Por ejemplo, en algún celular, para poder ver todas las aplicaciones hay que hacer hacia arriba. En otro celular, para ver las aplicaciones hay que hacer hacia abajo. En otro hay que apretar un botón que te abre las aplicaciones, ¿sí? Que no están en la pantalla principal. Entonces, bueno, cada teléfono va a tener un sistema operativo que, si bien es Android, tiene distintas distribuciones, se llama, ¿sí? Porque cambian algunas cositas muy chiquitas. Lo mismo que iOS, es una plataforma distinta a Android, ¿sí? Entonces, cada tipo de sistema operativo va a manejar las aplicaciones de una manera diferente. Aplicaciones hay un montón. Acá están más que nada las que están en una PC, pero hoy ya podemos hablar de aplicaciones o de software, de programas, directamente desde el teléfono móvil, que tenemos 16.000 millones de opciones para poder desinstalar dentro de lo que es el Apple Store, o en el caso de Apple, o lo que es el Play Store en el caso de todos los Android, ¿sí? Todas las aplicaciones que figuran ahí las podemos instalar en nuestro móvil y utilizarla de una manera muy sencilla. Bueno, hasta acá habíamos llegado, ¿sí? Habíamos visto todo lo que es software, ¿sí? Y habíamos empezado a hablar de las capacidades y las velocidades. ¿Por qué? Porque las capacidades, en lo que es términos de electrónica y de dispositivos electrónicos, en general es mucha información, porque estamos hablando que la unidad mínima es el bit. Y 8 bits, juntando 8 bits, recién tenemos una letra. Imagínense para guardar un documento, un video o una foto. ¿Sí? Primero una foto ¿qué es? Un montón de palabritas escritas, ¿sí? O de píxeles
que se tienen que sumar. Para eso necesitamos aproximadamente en una calidad media de un celular entre 1 y 2 megas. ¿Qué significaba 2 megas? El mega es 1.000.000 de bits, por lo tanto necesitaríamos, si tenemos 2 megas, 2 millones de bits, ¿sí? De bytes, porque son palabras, 2 millones de bytes para poder almacenar una foto, ¿sí? Entonces, si tenemos 2 millones de bytes, imagínense que un video, ¿qué es un video? Son muchas fotos en un tiempo muy chiquito, ¿sí? El video es eso, no sé si ustedes vieron la de FPS que en los videos dice general, que es frame por segundo. Lo que significa eso es la cantidad de imágenes que tenemos en un segundo. Los celulares normales graban en 30 imágenes por segundo o frame por segundo. Los de alta gama, que ya tienen una velocidad que el ojo humano ya no puede detectar, pero igualmente tiene mejor calidad, es de 60 frames por segundo. ¿Sí? Las pantallas de si están en una computadora oscilan más o menos en 30 frames por segundo. Imagínense que son 30 imágenes en un segundo. Si hacemos un video de un segundo, tenemos 30 fotos. Si cada foto pesa 2 megas, significa que tenemos 60 megas en un video de un segundo. Imagínense cuando pasan un video, ¿sí? De una buena calidad, estamos hablando, como por ejemplo una clase de 1 hora. Si yo la hago con la calidad, que generalmente una calidad media, el video puede pesar hasta 1500 megas, que sería 1,5 gigas, que es muy pesado, ¿sí? Lo que se hace generalmente es bajarle la calidad a esas imágenes, ¿sí? Para que el video se pueda ver bien desde un celular y que no ocupe tanto espacio, ¿sí? Pero por eso es que también las capacidades se van a estos valores. Imagínense que si un video estamos hablando de 1 giga, de 100 millones de bytes, es un montón de cantidad de bytes que se necesita. Entonces, para no hablar en términos de millones, se utilizan estos acrónimos, ¿sí? O estas unidades de medida, que abrevian un poco. En vez de hablar de millones, estamos hablando de megas. En vez de hablar de 100 millones, estamos hablando de gigas. En vez de hablar 1 billón, estamos hablando de teras, ¿sí? Es como ponerle un nombre más cortito a una cantidad grande de algo, ¿sí? Entonces, las medidas que tenemos son kilo, mega, giga, tera y peta, que serían como 1.000.000.000 de bytes, el equivalente. También dijimos el tema de las velocidades con internet en la clase anterior, que nombramos, ¿sí? Lo mismo, o sea, la cantidad de internet que nosotros tenemos generalmente se mide en megas, ¿sí? Y va a decir, no sé, por ejemplo, cuántos megas yo puedo descargar en un segundo, ¿sí? Si contratamos a la empresa de internet 50 megas, como algunos habían comentado en la clase anterior, significa que voy a poder descargar de internet 50 megas en un segundo, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de hertz. ¿Alguien sabe lo que es un hertz o para qué sirve? ¿Alguna vez lo escucharon al menos? Escuché sí, pero no sé qué es. Bien, Sí, yo también estoy en la misma. el hertz es, como para hacer una definición fácil, es cantidad de veces que sucede algo en un segundo, ¿sí? Por ejemplo, en realidad estamos hablando de ciclos. ¿Ciclos qué es? Es, por ejemplo, la cantidad de veces en un procesador que se hace un proceso en un segundo, ¿sí? ¿Un procesador qué es? Dijimos que es el cerebro dentro de un dispositivo electrónico. Y yo cada vez que hago algo en ese procesador necesito hacer un proceso, ¿sí? Por ejemplo, para abrir un WhatsApp, seguramente el celular tiene que hacer un montón de procesos. Tiene que llamar a ese programa, traer los datos. Cada proceso que hace la computadora está justamente tratando de hacer algo con algún programa o con algo internamente del sistema operativo. En general hoy, los dispositivos electrónicos pueden hacer 1 millón o 1.000.000.000 de procesos en un solo segundo. ¿Cómo medimos eso? A través de los gigahertz. Si yo digo que mi procesador, que si ustedes buscan en las especificaciones técnicas de las computadoras o los celulares, fíjense que va a decir, no sé, el CPU de 1 GHz de capacidad. Ese 1 GHz lo que significa es que pueden hacer 1.000.000.000 de procesos en un solo segundo, ¿sí? Si tuviésemos 10 años atrás o 15 años atrás, los procesadores podían hacer 100 MHz, o sea que podían hacer 100 millones de procesos por segundo. Cada vez que fue evolucionando la tecnología, lo que permitió
es que estos procesos sean más rápidos y por ende nosotros podamos hacer muchas más cosas en menor tiempo con cualquier dispositivo electrónico. Si agarran un celular de 10 años antes y lo prenden, van a ver la cantidad de tiempo que tardan por ahí en abrir una aplicación, le tardaba mucho más tiempo, no sé, en hacer cualquier cosa era mucho más lento. ¿Por qué? Porque los procesadores eran más lentos, porque no podían procesar muchas cosas a la vez, ¿sí? En el tiempo específico. Entonces, una forma de medir la, digamos, la velocidad o la capacidad, más que nada, que tiene un procesador es esta, es a través de cuántos procesos puede hacer en un segundo. Como hablamos de procesos por segundo, también lo que seguramente han escuchado ustedes hablar de frecuencia. ¿La frecuencia qué es? Ustedes saben lo que, por ejemplo, cuando sintonizan en la radio, ¿sí? Ustedes tienen, no sé, los que son de Skell, sintonizan la 99.9, la 105.5, que es megahertz, ¿sí? Ese hertz está diciendo que la modulación de la antena que tiene esa radio está funcionando en el caso que sea, no sé, 99 megahertz, a 99 millones de ciclos por segundo. Eso es lo que significa, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en esta idea de informática. La idea es que conozcan el término, ¿sí? Y que les quede la idea que los hertz es cantidad de cosas que se hacen en un solo segundo, ¿sí? En el caso de los procesadores, que es lo que más vamos a ver nosotros, vamos a hablar de cantidad de procesos que se hacen en un solo segundo, ¿sí? El byte ya dijimos que es el byte, ahora vamos a ver también un ejemplo, ¿sí? De cómo es el byte. La memoria principal, por ejemplo, que es la RAM, se mide en bytes. Y el almacenamiento en general, hoy ya se está hablando de tera, ¿sí? Si bien los celulares todavía están en más o menos en 500 GB, ¿sí? Las computadoras ya vienen de 1 o 2 teras. En general, si compramos una computadora en algún lado con disco no de estado sólido, sino el disco magnético que era el más viejo, vienen de 1 o 2 teras, que es un montón de capacidad, ¿sí? Pero en general la principal ya se mide en giga, la principal, porque si hoy tenemos un celular con menos de 1 giga de velocidad, es muy difícil que funcione bien, ¿sí? Cualquier teléfono celular hoy por lo menos tiene que tener 2 gigas para que funcione. Funcione de una manera que no estemos media hora esperando a abrir una app, por ejemplo. Y los discos en general también son de 16, de 32, de 64 gigas como mínimo hoy en los celulares, ¿sí? Si no, ya sacamos un par de fotos, nos pasan un par de WhatsApp y nos quedamos sin capacidad y tenemos que andar borrando fotos, ¿sí? Entonces, bueno, como cada vez la información que transmitimos y compartimos es más pesada, entonces cada vez más rápido se van a llenar las memorias. Por eso es que van aumentando las capacidades de las memorias en cada dispositivo nuevo. Bueno, y byte también viene relacionado con la palabra word, que significa palabra en inglés, ¿sí? Que es la unidad de transferencia mínima, ¿sí? Lo que dijimos, que un byte es una palabra, en realidad es un término binario que equivale a una letra, un carácter o algo, ¿sí? Y las computadoras, los registros, se manejan de a múltiplos de 8, generalmente, ¿sí? Esos registros que dijimos que son como las direcciones a dónde va y las instrucciones que manejan el CPU, bueno, en general esos registros son o de 8, o de 16, o de 32, o de 64 bits, ¿sí? Los sistemas operativos hoy funcionan en un registro de 32, algunos Windows, y otros en registro de 64, ¿sí? Es solamente para que lo sepan, no nos vamos a meter muy adentro de eso, pero bueno, son las estructuras de registros que tienen hoy las computadoras que habitualmente conocemos. ¿Cómo medimos el tiempo y el espacio dentro de un dispositivo electrónico? El tiempo. ¿Cuánto tiempo les tarda para, por ejemplo, acceder a una información? Eso lo vamos a ver ahora, de algún archivo o de algún proceso en la RAM. Es de nanosegundos. ¿Saben lo que es un milisegundo? Un milisegundo, para que tengan una noción del tiempo, es a un segundo dividirlo en 1000. O sea, imagínense esto, que es un segundo. Bueno, eso divídanlo en 1000 fracciones. Eso es un milisegundo. Ahora, imagínense un segundo dividirlo en 1 millón. ¿Sí?
Eso es un microsegundo. Y ahora imagínense dividir un segundo por 1.000 millones. O sea, es una fracción tan chiquita que ni siquiera nos podemos imaginar. Bueno, eso es un nanosegundo y eso es lo que tarda en acceder, por ejemplo, a una memoria. Está bien, lo que estamos trayendo es una partecita de un registro, ¿sí? Son muy poquitos bits. Entonces, por eso es que necesitamos muy rápido que sea para que podamos ver mucha información en muy poco tiempo. Si abrimos una aplicación, están pasando un montón de datos de un lugar a otro, entonces tiene que ser muy rápido el pasaje de cada uno de esos datos para que lo veamos rápido en la pantalla. Entonces, generalmente los procesos que se corren, que va de la mano de la velocidad del procesador, ¿sí? Si el procesador puede hacer 1.000.000 de procesos en un segundo, significa que en un microsegundo hizo un proceso. ¿Se entiende? Es como la inversa, porque si hace muchas cosas en un solo segundo, quiere decir que en un tiempo muy, muy, muy chiquitito puede hacer un proceso, ¿sí? Sería esa equivalencia. En general hoy estamos hablando de que los procesos se hacen en nanosegundos, ¿sí? En un segundo dividido 1.000 millones. Esa partecita ínfima es lo que tarda en hacer un proceso. Y también existen medidas como pico, que ya estamos hablando de a un segundo dividirlo en un billón, o femto, ¿sí? Que a un segundo lo dividimos por 1.000 billones. Ya estamos hablando de nada. Lo mismo con el espacio. ¿Por qué ponemos espacio y tiempo? ¿Cuánto ocupa ¿por qué se llaman microprocesadores? ¿Sí? Porque generalmente ustedes hablan, sí, un microprocesador de tanto, tengo un micro de tanto. Bueno, el micro viene de que, digamos, los componentes internos están en un micrómetro. ¿Qué es un micrómetro? Es un metro dividido 1.000.000. Agarren un metro, ¿sí? Un metro en su casa más o menos será, si no se tiene una mesa, la mitad de la mesa, ¿sí? O menos. O un metro, ese metro divídanlo en 1.000.000, ¿sí? ¿Qué les queda? Nada, una partecita casi que no la pueden ni marcar con los dedos. Bueno, eso es lo que mide el dispositivo dentro de un microprocesador, la parte o el elemento físico más chiquitito, ¿sí? Y ahora ya estamos hablando de la nanotecnología. No sé si alguna vez han escuchado hablar de la nanotecnología. La nanotecnología es porque hay dispositivos o elementos electrónicos tan chiquitos como un metro dividido 1.000.000.000. O sea que es ni con un microscopio profesional y de laboratorio solamente vamos a poder ver esa partícula tan pequeña, ¿sí? Y por eso estamos hablando de nanotecnología, porque imagínense que ya están dentro de la sangre, puede ir un algo, no sé, cualquier cosa que se les ocurra, ¿sí? Que eso después cuando tengan otras materias más adelante que hablen de tecnología, van a ver todas las bondades que tiene la tecnología con respecto a la salud, ¿sí? Por ejemplo, podemos meter algo que sea nanómetro, algo muy, muy pequeñito, como para poder internamente en el cuerpo producir algo, ¿sí? Pero bueno, es más que nada para que entiendan, porque muchas veces todos hablamos en la jerga de, no sé, de kilo, de megas, de teras, de nano, de micro, y si no comprendemos la noción de qué es eso, de cuán chiquito es o de cuán rápido son las cosas, es como que perdemos un poco el foco, ¿sí? Así que bueno, estas son las medidas que en general se utilizan en todo lo que es tecnología y todo lo que es informática. Acá hay algunos ejemplos que ya quedaron viejos, ¿sí? Porque hoy ya son más rápidos todavía que esto. Pero en un disco común, los viejos magnéticos, ¿sí? Los magnéticos dijimos que son los que giran y hacen ruido en las computadoras. En general, el tiempo de acceso, o sea, desde mi CPU, desde mi cerebro, ir a consultar algo a un disco que es una memoria secundaria que está en un periférico por afuera, tarda entre 10 y 20 milisegundos. ¿Cuánto es eso? Es un segundo dividido 10.000, ¿sí? Porque son milisegundos. Un segundo dividido 10.000, ese es el tiempo que tarda en acceder. En cambio, para acceder a la memoria RAM, tenemos un acceso entre 50 y 70 nanosegundos. O sea, un segundo lo tenemos que dividir por 50.000 millones. Y ese es el tiempo de acceso. Fíjense la diferencia. Si yo tuviese que ver un programa y cargarlo y está en mi disco duro, tardaría por ahí en traer toda la información 1 minuto.
Estaría esperando un minuto mi teléfono celular a que cargue un programa desde el disco duro. En cambio, si se carga en la memoria RAM, tardo nada. ¿Por qué? Y porque en 50 nanosegundos ya tengo el acceso desde la CPU hasta la RAM, ¿sí? Por eso es que se utilizan las RAM, porque el acceso es muy rápido, ¿sí? Bueno, microm es, o micrómetro, ¿sí? Es lo mismo que estuvimos viendo recién, que son generales, como se llaman los microprocesadores, porque los elementos internos tienen esa medida. Después, fíjense, esto es una computadora vieja también, pero es como un anuncio, cómo van a ustedes cuando tengan que comprar una máquina, qué es lo que van a tener que prestar atención, ¿sí? Pentium 3, o hoy tenemos el i3, i5, i7, ¿sí? O un AMD algo. Bueno, ese es el justamente microprocesador que tiene la computadora. Antes se llamaban Pentium, ahora se llaman Core i1, Core i3, Core i5, Core i7, ¿sí? O si son AMD, tienen nombre Celeron, también existe, ¿sí? Son los diferentes nombres de procesadores. Tiene cada uno, algunos son mejores, otros son peores. Y siempre va a acompañar la velocidad que tienen de procesamiento. La Pentium 3, estamos hablando de una computadora de hace 10 años, ¿sí? Y tenía 667 MHz. Significa que podía hacer 667 millones de procesos en un segundo. ¿Qué pasa? Hoy la computadora más básica viene con 1 GHz, ¿sí? Y se queda corta. O sea, necesitamos procesadores de por lo menos 2 o 3 GHz para que la velocidad sea acorde a todas las aplicaciones que tenemos hoy, ¿sí? Después tenemos la parte de SDRAM, ¿sí? SDRAM sería, primero la memoria RAM. La memoria RAM también es la velocidad con la que se accede a la memoria RAM. Eso que vimos recién de nanosegundos entre el CPU y la memoria, bueno, esa velocidad es importante, porque cuanto más rápido accedemos de la RAM al CPU, más rápidos van a correr nuestros programas, ¿sí? Después tenemos el disco, ¿sí? Acá tenemos un 30 GB EID hard drive de 7200 revoluciones por minuto. ¿Qué significa eso? Si me habla de revoluciones por minuto, está queriendo decir que hay algo que está girando, ¿sí? Revoluciones, que es como el auto, las revoluciones por segundo, por minuto, es lo mismo que marca en el auto cuando nosotros aceleramos. Tenemos 1000 vueltas por minuto, o 2000, generalmente hasta 5000 revoluciones por minuto, nos marca la parte del auto donde vemos las revoluciones por minuto. Lo mismo es la cantidad de veces que gira el motor por un minuto. Bueno, esto es la cantidad de veces que gira el disco magnético en un minuto. Son 3200 revoluciones que puedo hacer. En general esto ya quedó medio obsoleto, ¿por qué? Porque los discos de las máquinas todas están tendiendo a ser de estado sólido. Por lo tanto, esta tecnología magnética ya está quedando un poco como en desuso. Existen y siguen vendiéndose de este tipo de disco, van a seguir unos años más, porque no es que esto ya se terminó y no se vende más, no. Tenemos las dos opciones. El tema que es un poco más lenta, porque es algo mecánico, algo que se puede romper. Generalmente tiene una vida útil de 8 años, no es que tampoco es muy poca la vida útil, pero el tiempo de acceso sí es menor, ¿sí? Entonces están cambiando a discos de estado sólido por esta cuestión de que es muy importante la velocidad de acceso a la información, ¿sí? Y en este caso tenemos 30 gigabytes, ¿sí? Que es el almacenamiento, es nada, es menos de lo que tiene un celular hoy. Fíjense, esta computadora, si la ponemos con respecto a un celular tiene hoy 10 veces más capacidad que esta computadora hace 10 años. Entonces la evolución de la tecnología es increíble y cada vez es más rápido, por eso es que tenemos que entender y tratar de adaptarnos y saber qué es lo que estamos utilizando. Bueno, y por último, para cerrar esta primera etapa, que es de cómo funciona una computadora, acá tenemos los distintos bloques completos, ¿sí? Unidad de memoria, dijimos que tenemos la RAM y la ROM, ¿sí? La RAM es para que los procesos puedan correr y la ROM es para que inicie la computadora. Algo que no nombramos es el reloj. ¿El reloj qué es? El reloj es el que marque los procesos que se tienen que hacer en un segundo, ¿sí? Si nosotros tenemos un procesador que puede hacer 1000 millones de procesos en un segundo, significa
que puede hacer un proceso en un nanosegundo. Entonces, este reloj va a ir marcando nanosegundo, 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 y cada nanosegundo va a hacer algo distinto. En un nanosegundo va a llamar a la unidad de control y va a dar la RAM. En el próximo nanosegundo puede ir a la unidad aritmética lógica. En el próximo nanosegundo puede preguntar al sistema de entrada-salida si hay algo. ¿Se entiende? El reloj es el que va a marcar el pulso, ¿sí? Que sería como el corazón de un dispositivo electrónico que va marcando el tiempo en que se hace cada uno de los procesos, ¿sí? Llega a la CPU o unidad central de procesamientos, en el cual la unidad de control va a controlar a dónde va a ir, si va a ir a la unidad de RAM, si va a ir a la unidad aritmética lógica, si va a ir al sistema de entrada-salida, ¿sí? Es el que le da el paso a que funcionen las cosas, la unidad de control. La unidad aritmética y lógica lo que hace lo que hace funcionar a los procesos, lo que ejecuta los procesos, lo que procesa la información. La memoria RAM ya dijimos que es donde se apoyan los programas para poder correr. Y los sistemas de entrada-salida es toda la información que entra y sale de nuestro dispositivo. Habíamos hablado con el celular, teníamos Wi-Fi, teníamos Bluetooth, bueno, y un montón en una computadora podemos tener un puerto USB, podemos tener un puerto también de red, ¿sí? De RJ45, que es para poner internet. Bueno, tenemos un montón de puertos o de distintos periféricos que se le pueden conectar a este dispositivo, ¿sí? Que este es el módulo que los va a hacer y conectar. Bueno, antes de arrancar con la información de datos, me gustaría preguntarles cómo venimos hasta acá, qué les parece, si tienen alguna duda, si quieren que hagamos alguno de los conceptos un poco más a fondo, si más o menos quedó claro. Hasta ahora voy bien. Bien. ¿Tienen alguna consulta, duda o alguna inquietud que por ahí les surja de esta Yo, rama? profe, Sí, Cristina, decime. ¿eso tiene que ver con la luz? ¿Qué cosa? O sea, las medidas que estamos hablando, los teras y la frecuencia, ¿tiene que ver con la luz? En realidad la frecuencia sí, tiene que ver con la luz. ¿Por qué? Porque la frecuencia es cantidad de veces por segundo que sucede algo, ¿sí? Y la luz en sí tiene una frecuencia, ¿sí? Cada color, podríamos decir, tiene una frecuencia particular, ¿sí? Estamos hablando de frecuencias altísimas, ¿sí? De frecuencias muy, Sí. muy altas, de muchas veces por segundo. Y el Sí, espectro a humano... mí no me da la cabeza para eso, yo lo lamento, lo trato de comprender, pero la verdad que me parece alucinante, pero no me da el cerebro para No, tan pequeño y tan... igual la Lo idea... entiendo como en la física y lo he leído y me parece fantástico, pero por eso no me da el cerebro. No, Pero sí me parece fascinante, bueno. es Tiene que ver complicado. con la velocidad y la frecuencia de la... como se proyecta la información y cómo llega, tiene que ver también con la luz, ¿no? Sí. Bueno, los colores se forman justamente a través de la... No vemos el color, vemos lo que está rechazando ese objeto. El color que está rechazando vemos nosotros. Bueno, sí, ahí nos vamos a meter más en física Sí. que en informática. Es totalmente interesante, pero sí, es verdad que hay que estudiarlo y yo habiendo estudiado ingeniería electrónica, que donde vi mucho de esto, digamos, tenés que entenderlo y creerle a los que te están diciendo. Tampoco es digamos, que lo entendés y que decís, ah, listo, esto es así. O sea, es también con todos los fundamentos teóricos y todos los teoremas que se van comprobando, es como que van demostrando que se puede hacer una analogía a través de números de algo que sucede en la vida, que eso es la física. Por eso tiene que ver también ahora que la creación también, llegamos a crear cosas, ¿no? Estas ahora computadoras que crean en 3D, ¿puede ser? Sí, Se van materializando. en realidad eso de 3D lo vamos a ver más en a fondo. Bueno, en la carrera tienen una materia que es tecnología de la información y comunicaciones. En esa materia se ve bien a fondo todas las tecnologías disruptivas, ¿sí? Así que ahí sí vamos a ver muchas tecnologías, como por ejemplo la impresora 3D. Vamos a analizar que ya se pueden imprimir órganos, por ejemplo. O sea, ya si entramos en un ámbito como de ciencia ficción, que es realidad, no es más ciencia ficción, ¿sí? Se están
haciendo pequeños hígados. Yo lo estoy escuchando a un doctor ahora. Sí, sí. Está trabajando acá en Argentina. Bueno, desde el Pero 2016. para ratas me parece que es, ¿no? Todavía. No, bueno, desde el Pero 2000. lo están haciendo unos médicos, no me acuerdo el nombre, ahora se me lo citaría. En el 2017 ya en Córdoba se estaban haciendo órganos, o intentando, ¿no? Haciendo junto con médicos, con ingenieros, haciendo a través de una impresora 3D órganos. Así que esto ya se viene evolucionando hace rato. Así que bueno. Bueno, si no tienen consulta esta primera parte, que bueno, con el profesor, con Javier, estuvieron viendo el martes la parte de... Profe, Sí, Marcela. sí, yo con respecto a lo que recién estaba diciendo de las entradas y las salidas y de las cosas que contenían, yo lo relacioné con, por ejemplo, el trabajo que teníamos que hacer. Sí, No era trabajo, era como un cuadrito que había que hacer, está referido a eso también, ¿no? claro, en tu computadora, ¿qué dispositivos? Por ejemplo, los mouse, pendrive, parlante, impresora, Exacto. era eso, ¿no? Sí, Después había un segundo cuadrito que decía algo de, puede ser que sea como programas internos, porque no me acuerdo bien ahora. Ese que no sé, no sabía a qué se refería. bien, si quieren ahora al final de la clase vemos la práctica si les queda Claro, alguna dice, duda. claro, dice examinar los dispositivos internos de la PC. Identificar 10 dispositivos que se encuentren dentro del gabinete. ¿Eso a qué se refería? Bien, eso se refiere a los dispositivos como por ejemplo la memoria RAM, Ah, ¿sí? claro, Un disco interno sí, que tengas, la pantalla, ¿sí? Todos esos, si está integrado, ¿no? sí. Bueno, el microprocesador que tiene. Eso el profe les Bueno, mostró cómo llegar a ver dentro de cada computadora el- cómo acceder a esa lista de dispositivos internos. sí. A eso se refiere. Me quedo con eso. Listo, profe, gracias. Bien. Marcia, decime. Sí, profe, yo igual tenía una duda con el respecto al trabajo, que en un punto decía, bueno, que había que completar una tabla con los dispositivos que están conectados a tu PC. Sí, Pero yo tengo una notebook, o sea, no hay nada conectado. Me saltaban 3 cosas nomás, que era, uno se llamaba ET803, después me salía laptop, pero yo creo que eso era más que nada para la gente que tenía compu, que tiene impresoras o cosas así, ¿o no? Parlantes. Pero ojo, porque vos internamente, está bien, está internamente, pero vos en tu computadora, en la laptop, tenés parlantes, tenés una pantalla y tenés un pad para mover el mouse. Esas tres cosas que te nombré son en realidad periféricos, que están todas juntas en tu laptop, pero en sí son dispositivos que se conectan a través del módulo de entrada-salida. ¿Sí? Entonces, si vos tenés que Ah, nombrar, está bien lo que puse entonces, porque yo puse ET803 que vendría a ser categoría auricular. Ese está bien sí, entonces. sí, perfecto, Ah, bueno, dale. Bueno, gracias. de nada. Había levantado más la mano Ya y... que están eso, yo quería saber, porque ahí creo que se refería a nombrar 10 hardware internos de las Sí. computadoras que tenía uno. Ujú, A mí sí. no me quedó claro si el Bluetooth pertenecía al hardware. En realidad el Bluetooth es una entrada-salida, es un dispositivo de entrada-salida. El hardware está hecho con las memorias, ¿sí? La memoria RAM que tenés internamente, el microprocesador, ¿sí? Si vos en el listado de dispositivos que te figure que el profe te dijo que tenías, ahí vos tenés un montón de opciones y dentro de esas podés enumerarla, pero Bluetooth está en el límite, podrías agregarlo también, no habría problema. Ah, bien, gracias. Dale, de nada. Profe, Sí, entonces el Bluetooth, o sea, lo podemos poner ahí donde dice dispositivos que están conectados. sí, sí, porque está conectado directamente a la computadora el Bluetooth.
Ah, buenísimo. Bien, bueno, vamos a continuar, vamos a pasar a la segunda presentación que tenemos acá, que habla de la información. Ya pasamos, ¿sí? Vamos a... un segundo. Ahí está. No, quería ver si estaba grabando porque no veía el grabador y dije, ya veo que se paró la grabación, pero no, está grabando. Bueno, ¿cuál es la idea de esta presentación? Mostrar qué es información y qué es un dato, ¿sí? Diferenciar bien eso que es fundamental. Generalmente nosotros dato e información pensamos que es lo mismo, ¿no? Pero un dato es un hecho o cifra en bruto, ¿sí? Como pueden ser, no sé, órdenes de pago, cualquier tipo de dato, ¿sí? Con los cuales ese dato se va a procesar para luego obtener una información, ¿sí? Datos son números en bruto. ¿Qué significa eso? Que son valores que si no los procesamos o le damos sentido, no nos aporta nada, ¿sí? Y es muy común que nosotros digamos dato e información como sinónimos, ¿sí? Como si fuesen lo mismo. Pero bueno, es frecuente creer que el software es también datos. Y no, ¿sí? La computadora lo que hace es ejecutar o correr un software y los datos se van a procesar, ¿sí? Los datos siempre, para poder nosotros obtener información, necesitamos procesar esos datos y obtener justamente un resultado de procesar esos datos, ¿sí? Entonces, para que quede esto un poco claro, ¿qué podríamos decir que son los datos? Podemos decir que son símbolos que representan hechos, condiciones, situaciones o valores, ¿sí? Son elementos de la información, ¿sí? Porque gracias a los datos nosotros vamos a obtener información. Y es la materia prima justamente para poder producir información, ¿sí? ¿Qué tipos de datos existen? Bueno, tenemos numéricos, tenemos alfabéticos, audiovisuales, físicos, como puede ser, no sé, el grado centígrado, ¿sí? Que es algo, un valor de una medida física, ¿sí? A través de un sensor. Entonces, el dato puede ser de cualquier tipo de estos que vimos ahora. Pero ¿qué hacemos con el dato una vez que lo tenemos adentro? ¿Sí? Vamos a obtener información, que justamente la información es el resultado de transformar o procesar datos, ¿sí? Esa transformación de datos en información generalmente se lleva a cabo a través de operaciones aritméticas, ¿sí? No sé, sumar, restar, multiplicar, dividir, o también lógicas, como ordenar, comparar, etcétera, ¿sí? Eso en una computadora lo hace la unidad aritmética lógica que vimos que está dentro del CPU, ¿sí? Entonces, solamente vamos a hablar de información si es importante para nosotros, para el usuario final. Si es algo que nos aporta realmente algo nuevo o algo que podamos realmente que sea significativo, ¿sí? Ahí vamos a hablar de qué es información. Vamos a poner algún ejemplo. Y yo les digo 100 kilómetros para ustedes. ¿Es un dato, es información, un dato incompleto o información incompleta? ¿Qué dicen? Dato. Dato. Completo. Bien, es un dato porque dice 100 kilómetros. Bien, es un dato. Ahora, si yo les digo, no sé, desde Caracas hasta Valencia hay 140 kilómetros. ¿Qué es? Información. Bien, es información. Pero va a depender. ¿Qué pasa? Si esa información es importante o tiene un significado para nosotros, es información, ¿sí? Porque además está siendo bien precisa. Ahora, si es un conjunto de palabras que no tiene ningún tipo de significado, van a ser datos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante siempre evaluar, ¿sí? Ustedes en esta carrera que están haciendo, es importantísimo que sepan diferenciar entre un dato e información. Ustedes van a trabajar con información, ¿sí? O sea, una vez que egresen, la información va a ser el capital más importante, ¿sí? Y lo que van a tener que hacer es tratar de procesar y de sacarle el jugo
el máximo que puedan a todos los datos que tengan, ¿sí? Entonces es muy importante que se entienda esta diferencia de dato, que es algo abstracto, algo que aparece como un valor, como vimos de diferentes maneras, y la información es una vez que la proceso lo que obtengo. Y si me sirve, es información. Si no, sigue siendo un dato que se tiene que procesar para que me sea útil. ¿Bien? Bueno, esos datos que estamos hablando, en general, como venimos diciendo, se tienen que utilizar en una computadora a través de un bit, ¿sí? Bit viene del acrónimo Binary Digits, que es dígito binario, ¿sí? Que es la mínima unidad, como lo que dijimos, es un 1 o un 0, ¿sí? Nosotros las computadoras solamente entienden unos y ceros, no entienden otra cosa, ¿sí? Entonces, a través de cadenas de unos y ceros, muchos unos y ceros juntos, vamos a estar diciéndole a la computadora qué queremos hacer. Y bueno, como son unos y ceros, ¿qué hicieron? Lo agrupamos de a 8, ¿sí? Y generamos un byte, ¿sí? Y cada 8 unos y ceros vamos a tener un símbolo. Eso es lo que se hace como para poder entender un poco cómo es la información y cómo son, los datos que maneja un dispositivo electrónico, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos 8 unos y ceros disponibles, la cantidad de combinaciones desde 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que son 8 ceros, hasta 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que son 8 unos, en total tenemos 256 combinaciones. Empieza en 7 ceros 1, 1, después pasa a 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, después pasa a todos ceros 1, 1, ¿sí? Hasta llegar a los 8 unos. Si hacemos la combinación nos da un total de 256 combinaciones, por lo tanto, en 8 bits vamos a tener 256 símbolos posibles para poder escribir, ¿sí? Esos símbolos en general se llaman o se pueden ver en la tabla de ASCII, ¿sí? Acá hay un ejemplo, ¿sí? Para poder entender. Si nosotros queremos representar el número 348, ¿sí? Tenemos que ver qué bit equivale al 3, qué bit equivale al 4 y qué bit equivale al 8, ¿sí? El 3 en binario es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Ese sería el 3. El 4 en binario es este y el 8 en binario es este. Bueno, entonces fíjense que vamos a necesitar 3 bytes. Acá tenemos un byte, acá tenemos otro byte y acá tenemos otro byte, para poder representar el 348 en binario, ¿sí? Por lo tanto, cada dígito, como dijimos, va a estar representados por 8 bits, ¿sí? Siempre va a pasar esto, sean números, sean letras, sean caracteres. Cada uno va a ser un grupito de 8 bits, que va a estar representado por 8 ceros o 1, y dependiendo en qué posición o cómo tengo la combinación de ceros o 1, me va a representar un número o una letra distinta, ¿sí? Ahora después vamos a ver el código ASCII y les voy a mostrar cómo es toda la tabla, digamos, de caracteres que existe. ¿Qué es un sistema? Porque también es importante. Nosotros hablamos de sistema operativo, bueno, ¿qué es un sistema? En realidad un sistema es un conjunto de elementos que integran o se relacionan entre sí para producir un resultado. Y un ejemplo de sistema, por ejemplo, es una planta, el sistema solar, que justamente es sistema solar, porque está compuesto por varios elementos y producen un resultado. El cuerpo humano, ¿sí? Está compuesto por un montón de partes y que todas esas partes integradas y relacionadas pueden producir un resultado, ¿sí? Entonces un sistema es esto, es partes que se integran y se relacionan para producir algo. En informática, digamos, pasa lo mismo. El sistema tiene que ser eso, tiene que ser elementos que se componen y se mezclan para poder obtener un resultado. Y en general, los 3 elementos que se tienen que mezclar, en términos generales, es el hardware, que ya vimos que es el hardware, el software, que ya vimos que es el software, los datos, porque si yo tengo un hardware y un software y no tengo datos, ¿qué voy a procesar? Nada. Si tienen WhatsApp y no reciben nunca un mensaje, ¿para qué lo tienen? Para nada, ¿se entiende? Entonces, necesitamos hardware, necesitamos software, sí, y necesitamos datos, que es lo que va a aportarle vida a ese dispositivo. Y por último,
las personas, porque si también tenemos un dispositivo electrónico que nadie usa, ¿cómo podemos, o sea, de qué nos va a servir? ¿Sí? Entonces, el sistema informático está compuesto por estas 4 cosas fundamentales. ¿Sí? Hardware que ya vimos, software que ya vimos, datos que lo estamos viendo ahora, y nosotros que somos los que va a utilizar todo este sistema de información. ¿Sí? Bien, vamos a ver el modelo ASCII, a ver si se los puedo mostrar acá. A ver si les puedo mostrar alguno que esté bueno. A ver, uno que se vea bien. Bueno, ahí les voy a compartir, así vemos. Bueno, ahí pueden ver la pantalla. Sí, profe. Bueno, acá está qué representa cada uno de esas combinaciones de ceros y unos, desde los 8 ceros, que va a ser el 0, hasta 8 unos, que va a ser el 255. ¿Sí? Pues en total son 256 opciones. Cada una de esas combinaciones de 0 a 1 va a representar algo. Y acá está, por ejemplo, si yo quiero escribir la letra A, tengo que utilizar el número 65 en decimal, ¿sí? Que el 65 en decimal va a equivaler a una secuencia de unos y ceros, ¿sí? Pero en realidad son 8 unos y ceros diferentes. Y así cada uno de los caracteres. Si yo quiero poner el arroba, por ejemplo, el decimal que corresponde es el 64, ¿sí? Que el 64 en binario va a ser 1, 001 00000, por ejemplo, ¿sí? Ese binario de 8 bits equivale al 64 en nuestro sistema decimal y equivale al arroba cuando utilizamos la computadora, ¿sí? No sé si alguna vez ustedes no encontraban o no tenían el arroba o no tenían alguna tecla especial y tuvieron que apretar Alt más un número. Si alguien lo hizo, es justamente con la letra, con el comando Alt, lo que están haciendo es esto. Es yendo al modelo ASCII y fijándose qué número hexadecimal necesitan. Si apretan Alt 64 van a hacer el arroba. Si apretan Alt 70 van a hacer la F. Si apretan, bueno, y acá está todo, ¿sí? Si hay algún carácter, como no sé, por ejemplo el mayor, el menor, o no encuentran generalmente esta barra, que no es la que está, no, esta es la del 7. La otra barra, esta, la barra al revés, hay muchos lugares donde no aparece. Bueno, si apretan Alt 92 les va a aparecer. Una forma de probar esto es cuando tienen abajo y apretan la tecla de Windows más R, le va a aparecer como una ventanita en la computadora blanca. Vamos a hacerlo, así lo ven. Yo ahí apreté la tecla de Windows más R. ¿Cómo? Que nos lo enseñó el profe en la clase pasada, lo del icono de Windows y la R. Bien, perfecto. Bueno, y ahí, si quieren, ustedes pueden probar esto que les estoy diciendo. Si apretan Alt 64 y eso van a ver, o en el Notepad directamente, van a poder ver todos estos caracteres. Si hay alguno que por ahí no está en su teclado, lo pueden poner a través de esa línea de caracteres, ¿sí? Y acá están todos los símbolos que pueden supuestamente una computadora interpretar, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con lo último de hoy, ¿sí? Que va a ser Windows. ¿Ustedes todos tienen Windows o hay alguien que tiene computadora y no tenga Windows? Que tenga Linux o que tenga Sun o que tenga de Apple. No hay nadie que no tenga Windows. Todos tienen Windows. Bien, bueno. Sí, yo sí. El sistema operativo de Windows
Vamos a empezar, antes de empezar con Windows, hablando del teclado, ¿sí? El teclado es importante entender qué hace cada uno. Generalmente ya lo conocen, ¿sí? Está la letra de Control, Alt, esta es la tecla de Windows, que haciendo secuencias puedes hacer varias cosas. El Escape, que sirve generalmente para sacar o para cerrar cosas que se abrieron. Las funciones especiales, depende de cada computadora, va a tener una función especial, ¿sí? Esto va a depender de cada, más que nada en las notebooks hoy arriba siempre tienen un dibujito con qué hace cada función, ¿sí? El Enter es para pasar hacia la línea de abajo, las teclas direccionales. Profe, Sí, yo tengo matemáticas, me tengo que retirar. bien. Bueno, Creo que todos. sí, todos tienen matemáticas. De última, esto lo podemos, antes de la clase que viene, hacemos una introducción de esto, que es solamente hacer un recorrido rápido por Windows, así que son 10 minutitos o menos. Vamos a dejar la clase acá. Y el jueves que viene vamos a seguir repasando esto de Windows y ya nos vamos a meter en lo que es las redes y las telecomunicaciones, ¿sí? Bien, profe, que tenga un buen día. Bueno, muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias, Nos profe. vemos. Chao, Chau, profe. chau. Profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chau, chau.